Y Argentina se suma a los países que habilitan el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Desde que en 1969 los gays, travestis y lesbianas de Nueva York se levantaran contra la represión de las redadas policiales en la llamada revuelta de Stonewall, la comunidad homosexual organizada logró, a nivel internacional, importantes derechos, siendo una de sus mayores reivindicaciones el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio entre parejas homosexuales, considerado como una extensión jurídica del casamiento, en tanto institución que regula la relación y convivencia de dos personas, es totalmente legal en 9 naciones del mundo: Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, España, Portugal, Islandia, Sudáfrica y Canadá. Los Países Bajos en 2001 y Bélgica en 2003 fueron las primeras naciones en legislar sobre este tipo de uniones, permitiendo la adopción de menores y el derecho a heredar. Han votado a favor 187 diputados, 147 en contra y 4 se han abstenido. En España, luego de un arduo y extenso debate que incluyó un primer rechazo del proyecto en la Cámara Alta, se logró aprobar la ley en 2005, a pesar del férreo rechazo de la Iglesia Católica y del opositor Partido Popular. Desde entonces, más de 20.000 parejas homosexuales se han unido en matrimonio. Pues significa el final de... Pues el broche de oro. El broche de oro a 30 años de relación. Los últimos países en adherir a esta legislación fueron Suecia, Sudáfrica e Islandia, país gobernado actualmente por la primera ministra Johanna Sigurdardóttir, una lesbiana que se casó el mismo día en que entró en vigencia la norma. En mayo de 2010, Portugal también aprobó el matrimonio homosexual, pero con una salvedad. La ley no contempla la adopción, un derecho que en muchos países divide las aguas. This is an historical day for me and for all of the LGBT population. I think it's a great day for the Portuguese democracy. It's now one of the few countries in the world where there's equal access to civil marriage for gay and lesbian couples. And we're making history, so we're very emotional about it. Italia es el único país de la Unión Europea donde los derechos civiles de los homosexuales ni siquiera forman parte de la agenda politica. La famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna. È solo su questo fondamento che si impiantano e vengono garantiti altri indispensabili valori. En América del Norte, el matrimonio homosexual está legalizado en el Distrito Federal de México y en 6 jurisdicciones de los Estados Unidos: Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire y Washington, D.C. Somehow, at some point in time, they discovered each other and fell in love. They believe that they are indeed soulmates, life partners, and friends, one with the other. Sin embargo, la normativa dista mucho de ser aceptada a nivel nacional, ya que muchos estados aprobaron enmiendas a sus constituciones prohibiendo el reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo. El caso más conflictivo es el de California, donde el casamiento homosexual fue legal durante algunos meses de 2008 gracias a una resolución del Tribunal Supremo del Estado, hasta que el gobernador Arnold Schwarzenegger promovió una enmienda restringiendo el matrimonio a la unión entre hombre y una mujer. Los californianos, en un plebiscito, aprobaron dicha objeción, de modo tal que las uniones celebradas en ese periodo quedaron en un limbo jurídico. Мы любим друг друга, мы хотим равные отношения с гетеросексуальными парами, мы хотим, чтобы у нас был выбор. Многие говорят, зачем вам это, живите просто так. Мы хотим этот выбор, которых есть у обычных пар, или просто жить вместе, или быть признанным обществом, государством. En casi todos los lugares en que la legalización del matrimonio homosexual alcanzó el debate político, provocó la misma y encarnizada polémica entre quienes creen que la verdadera igualdad de derechos solo se consigue englobando a las parejas en una misma figura jurídica y quienes opinan que la palabra matrimonio debe reservarse únicamente para la unión de un hombre y una mujer.
Por otra parte, sin utilizar la figura del matrimonio, varios países dictaron normas específicas que legalizan las denominadas uniones civiles, que reconocen algunos derechos a los contrayentes, atenuando el rechazo de los sectores religiosos y conservadores. Es la situación en Colombia, Ecuador, Uruguay y algunos estados de Brasil. En el caso de Colombia, el reconocimiento de los derechos a los gays, lesbianas y transexuales no vino de la voluntad política, sino de una decisión judicial que obligó a las autoridades a aplicar la ley. Excepto Sudáfrica, donde el matrimonio homosexual es una realidad, en los continentes asiático y africano, el reconocimiento de los derechos de los homosexuales es casi inexistente. Los países islámicos continúan aplicando legislaciones represivas. Irán, Yemen, Arabia Saudita y Nigeria, entre otras naciones, mantienen la pena de muerte para los homosexuales, mientras que en Pakistán y Bangladesh, la relación sexual entre personas del mismo sexo está penada con cadena perpetua. En Uganda, desde hace meses, está en discusión una ley anti-homosexualidad, mientras que en Kenia se pretende realizar un censo de gays bajo la excusa de luchar contra el SIDA. Sin embargo, aún en los sitios donde no existe una legislación sobre uniones entre personas del mismo sexo, resulta imparable la apertura del debate acerca de la necesidad de asegurar iguales derechos para todos los ciudadanos, independientemente de sus opciones sexuales. Una tendencia que refleja de manera creciente los cambios profundos que se están produciendo en la estructura de la sociedad y las concepciones culturales, más allá de mitos, creencias y fundamentalismos religiosos. Todos sabemos que fue el tema de la semana, por lo menos en la Argentina, lo que tiene que ver con el matrimonio entre iguales. Fue un tema que concentró la atención no solo de la comunidad gay, sino también de todos aquellos que creemos que los derechos tienen que ser iguales para todos, que no tiene que haber discriminación de esa índole. Finalmente hicimos un informe que hace mucho tiempo queríamos hacer, que queríamos compartir con ustedes, que tiene que ver con el tratamiento a los homosexuales en el mundo en general, a partir de lo que ocurrió esta semana en la Argentina, y que va a seguir ocurriendo en la medida en que se avance en la legislación en los distintos países. Se avanza en la legislación en materias que se consideran progresistas, como decía Pedro al principio del programa, en materias progresistas en términos sociales, y hay cuestiones que siguen pendientes. En algún momento hemos dado aquí, 2 años, 3 años atrás tal vez, un informe sobre el aborto en el mundo, que también sigue siendo materia pendiente en muchos países. En Latinoamérica es una materia pendiente. Precisamente el DF, que tiene matrimonio gay aprobado, también tiene aprobado una ley que despenaliza el aborto, algo que todavía en la Argentina es una discusión por darse, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con la salud, en ese caso, no solo con las creencias religiosas o no religiosas. O con la cuestión de la discriminación. Estamos hablando de temas que ya involucran a la salud pública. Las cifras son realmente alarmantes y en los países más pobres, más alarmantes aún. Yo estaba viendo el informe que la verdad me gustó mucho y pensaba cuánto hay que agradecerle al movimiento feminista, que hace 40 años apareció públicamente, dijo sacar lo privado de lo público, no hay separación entre lo público y lo privado, y puso sobre la mesa un tema que marcaba justamente el tema, la cuestión de la discriminación de la mujer, no solamente en el plano laboral, sino en todos los planos, y que incluso a la izquierda le costó mucho entender lo que era ese nuevo fenómeno, porque siempre la consigna era, bueno, con el socialismo estaría todo resuelto, cosa que quedó demostrado que no fue así. Convengamos, Pedro, que en este programa muchas veces se critican políticas de Estado en términos de abuso de derechos humanos en Estados Unidos, pero lo que vos estás diciendo también surgió de Estados Unidos. Hay una pata muy importante de lo que tiene que ver en la pelea por los derechos civiles, que surge en Estados Unidos, probablemente con la guerra de Vietnam, digamos. Surge por los abusos, misma época, sí. Y es ahí en donde empiezan a aparecer los grandes movimientos defensores de los derechos de las minorías. Es lo que los sociólogos norteamericanos llaman grupos de presión. Son grupos de presión que aparecen y te presionan sobre un tema específico. Grupos minoritarios, discriminados, sean negros, homosexuales, mujeres, en algún caso no son minorías, ¿no? Muchas veces mal calificados minorías, pero son grupos de presión que dicen, momento, nosotros tenemos un problema. Y además que un Estado reconozca el derecho de una minoría a ser igual ante la ley, no es algo sencillo. Sí, y otra dificultad con la que uno se encuentra, que aparece socialmente, es este tema de los diferentes niveles que hay de capacidad para discutir la cuestión. Porque vos cuando aparecen estos temas te encontrás con sectores sociales que están muy retrasados con respecto al tema, que se niegan a discutirlo, otros que
como ustedes están marcando, a ver, hacen la avanzada de plantear el tema públicamente, y ahí es donde aparecen este tipo de dificultades. Claro, es fundamental el tema de que el Estado se anime a discutirlo, a ponerlo en debate, la separación entre Estado e Iglesia es fundamental en ese sentido. Claro, para poder avanzar en este tipo de legislación. Es uno de los problemas de los países islámicos, claro, justamente, donde no hay separación Iglesia-Estado en la mayoría de ellos, entonces estos temas no se pueden plantear. ¿Y cómo fractura de manera distinta este tipo de discusiones? Absolutamente. Lo social, que no tiene que ver con los partidos políticos, no tiene que ver con las clases sociales inclusive muchas veces, ¿no? Eso sí que fue una exhibición interesante en el Parlamento, ver exactamente lo que estás diciendo, la fisura que se daba dentro de los propios partidos políticos en relación a este tema. Ahí no había para nada una sola voz, ¿no? Es que las sociedades no son solamente clases, como se pensaba tradicionalmente en el marxismo del siglo XIX. ¿No? No, hay muchas otras cosas que atraviesan justamente, como el tema del aborto, el tema de los derechos de la mujer. Definitivamente. O sea, que hoy son más complejas. Y este tipo de discusiones lo que evidencian es eso, sí, claramente. Claro.